Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El camino de Halil İbrahim. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Estambul. La ciudad brillaba bajo las luces de la noche mientras Halil İbrahim observaba el horizonte desde la ventana de su apartamento. Había pasado años persiguiendo sus sueños, primero como compositor y cantante, y luego como actor. Esta dedicación lo llevó a convertir en uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. Había recibido una carta misteriosa. No tenía remitente ni explicación, solo una frase. Nunca olvides por qué comenzaste. Halil sostuvo la carta entre sus manos hilante varios minutos. Aquellas palabras despertaron recuerdos que creían olvidados. Recordó los días en que era un joven soñador que escribía canciones en cuadernos gastados y participaba en concursos de modelaje sin saber qué le depararía el futuro. Decidió salir a caminar. Las calles estaban tranquilas. Mientras avanzaba por una antigua avenida, escuchaba la voz de un músico callejero interpretando una melodía familiar. Era una de las canciones que él había compuesto años atrás. El cantante era un muchacho de apenas 20 años. Esta es la transmisión de emoción y esperanza. Este es el final de la canción. Halil se acerca. Cantas muy bien, dijo el joven irritante. Gracias. Sus canciones me inspiraron a perseguir mis propios sueños. Aquellas palabras tocaron profundamente el corazón de Halil. Durante años había pensado que el éxito se media por la fama, los premios o la popularidad. Al mismo tiempo, la comprensión más instantánea de que el verdadero valor de su trabajo estaba en inspirar a otras personas. Los siguientes días fueron intensos. Entre grabaciones, entrevistas y proyectos, no podía dejar de pensar en aquel encuentro. Finalmente decidió crear una fundación para apoyar a jóvenes artistas con talento pero sin recursos. La notificación se está ampliando rápidamente. Decenas de jóvenes comenzaron a enviar sus canciones, guiones y proyectos. Halil dedicó gran parte de su tiempo libre a leer cada historia. Mientras tanto, Elena es la única a la que hay que cuidar. Cuando estaba a punto de rendirme, vi una entrevista tuya donde hablabas de la importancia de seguir adelante. Gracias a las palabras principales continué luchando por mis sueños. Halil sonriendo al terminar de leerla. Comprendió que cada paso de su trayectoria había tenido un propósito. Se organizan cosas en un gran evento cultural en Estambul. Músicos, actores y artistas emergentes compartieron escenarios con figuras reconocidas. La energía era extraordinaria. Al final de la noche, mientras observaba a cientos de personas celebrando el arte y la creatividad, recordó nuevamente la frase de aquella misteriosa carta. Nunca olvides por qué comenzaste. Y entonces entendió que el verdadero éxito no consistía en llegar a la cima, sino en ayudar a otros a encontrar su propio camino.
Con una sonrisa tranquila, miró las luces de la ciudad y sintió que una nueva etapa de su vida acababa de comenzar. Jalil Ibrahim y el secreto de las estrellas. La noche había cubierto Estambul con un manto de luces doradas. Desde la terraza de un edificio antiguo, observaba el cielo. Las estrellas parecían más brillantes que de costumbre, como si quisieran contarle una historia. A pesar de su éxito, Jalil siempre conservaba la misma humildad que había tenido desde joven. Recordaba los años en los que soñaba con dedicarse al arte, escribiendo canciones y trabajando incansablemente para mejorar cada día. Sabía que ningún logro llegaba por casualidad. Una tarde, mientras caminaba por una librería escondida en una calle tranquila, encontró un viejo libro cubierto de polvo. No tenía título ni nombre de autor. Intrigado, decidió abrirlo. En la primera página había una frase escrita a mano: quien siga el camino de las estrellas descubrirá el verdadero significado de sus sueños. Aquellas palabras despertaron su curiosidad. Esa misma noche comenzó a leer. Cada capítulo parecía describir momentos de su propia vida, los desafíos, los sacrificios y las oportunidades que habían marcado su carrera. Cuanto más avanzaba, más sorprendido se sentía. En el último capítulo encontró un mapa. El dibujo señalaba un antiguo faro situado en la costa del Mar Negro. Sin pensarlo demasiado, decidió emprender el viaje. A la mañana siguiente partió temprano. Durante el trayecto atravesó verdes y caminos serpenteantes. El paisaje parecía sacado de una película. Cuando finalmente llegó al faro, el sol comenzaba a ponerse. El edificio era antiguo, pero seguía en pie frente al mar. Dentro encontró una pequeña habitación iluminada por una ventana circular. En el centro había una caja de madera. Jalil la abrió con cuidado. No había joyas ni tesoros. Solo encontró cientos de cartas escritas por personas de diferentes lugares del mundo. Eran mensajes de admiradores que contaban cómo sus canciones, entrevistas y actuaciones les habían dado esperanza en momentos difíciles. Algunas cartas hablaban de sueños cumplidos. Otras relataban obstáculos superados gracias a la inspiración que habían encontrado en su trabajo. Mientras leía, comprendió algo importante. El verdadero tesoro no era la fama. No eran los premios. Ni siquiera el reconocimiento. El verdadero tesoro era el impacto positivo que podía tener en la vida de otras personas. Aquella noche permaneció junto al faro observando las estrellas reflejadas sobre el mar. Por primera vez en mucho tiempo sintió una profunda paz. Regresó a Estambul con una nueva perspectiva. Continuó trabajando en sus proyectos, pero ahora lo hacía con una motivación aún mayor. Cada canción, cada escena, cada palabra, todo tenía un propósito. Porque había descubierto que los sueños más valiosos no son los que uno alcanza para sí mismo, sino los que ayudan a iluminar el camino de los demás. Y desde entonces, cada vez que miraba el cielo nocturno, recordaba el secreto que las estrellas le habían revelado. Jalil Ibrahim y la carta del destino. En una fresca mañana de primavera, se despertó con una extraña sensación. No era un día cualquiera.
Aunque tenía una agenda llena de reuniones, grabaciones y entrevistas, sentía que algo inesperado estaba a punto de ocurrir. Mientras desayunaba, encontró un sobre blanco entre la correspondencia que había llegado a su casa. No tenía remitente ni sello. Solo su nombre escrito con una elegante caligrafía. Intrigado, abrió la carta. Dentro había una única frase: las respuestas que buscas te esperan donde comenzó tu sueño. Jalil leyó aquellas palabras varias veces. No entendía exactamente su significado, pero algo en su interior le decía que debía descubrirlo. Esa misma tarde decidió hacer una pausa en su rutina y viajar al lugar donde había pasado gran parte de su juventud. Durante el trayecto recordó innumerables momentos, los primeros sueños, las primeras canciones escritas en silencio y las largas noches imaginando un futuro diferente. Al llegar, encontró las calles casi iguales a como las recordaba. Caminó despacio, observando cada rincón. Finalmente llegó a un pequeño parque donde solía sentarse cuando era adolescente. Allí encontró un viejo banco de madera. Sobre él había otro sobre. Esta vez contenía una fotografía. Era una imagen antigua en la que aparecía él mismo, muchos años atrás, sosteniendo un cuaderno lleno de letras de canciones. En el reverso había una nota: nunca olvides a la persona que eras antes de que el mundo conociera tu nombre. Aquellas palabras tocaron profundamente su corazón. Durante años había trabajado sin descanso para alcanzar sus metas. Había enfrentado desafíos, sacrificios y momentos de incertidumbre. Sin embargo, al mirar aquella fotografía recordó la pasión pura con la que había comenzado su camino. Mientras permanecía sentado en el parque, un joven se acercó tímidamente. ¿Eres Jalil Ibrahim Ceyhan?, preguntó. Sí, respondió con una sonrisa. El muchacho sacó un cuaderno. Quiero ser actor y compositor algún día. A veces siento que mis sueños son demasiado grandes. Jalil observó el cuaderno. Le recordó inmediatamente al suyo. Los sueños nunca son demasiado grandes, dijo. Lo importante es no abandonar cuando el camino se vuelve difícil. El joven sonrió agradecido. Pasaron varios minutos conversando sobre arte, perseverancia y esperanza. Cuando finalmente se despidieron, Jalil comprendió el verdadero significado de las misteriosas cartas. No habían aparecido para mostrarle un tesoro oculto. El tesoro era recordar sus propios comienzos. Recordar la ilusión con la que había dado el primer paso. Y entender que cada experiencia vivida podía convertirse en inspiración para otros. Al caer la noche, regresó a Estambul. Desde la ventana del automóvil observó las luces de la ciudad. Sonrió. Sabía que aún tenía muchos sueños por cumplir, muchos proyectos por realizar y muchas historias por contar. Pero también sabía algo más importante. El éxito no consiste únicamente en llegar lejos. Consiste en conservar la misma pasión que te impulsó a empezar. Y con ese pensamiento, mientras las estrellas iluminaban el cielo, continuó avanzando hacia el futuro con la misma determinación que había tenido desde el primer día. Este es nuestro fin, vídeo.
Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.